El reloj dio las 3 de la madrugada con un campanilleo seco. La casa dormía, o fingía dormir. Montalbán caminaba por los corredores alfombrados con pasos leves, casi ceremoniosos. Llevaba una vela encendida y una hoja doblada en el bolsillo interior de su chaleco, la carta que Eloís había dirigido a M. La cocina estaba desierta, excepto por una lámpara de aceite encendida sobre la mesa central. Y allí, sentada con el delantal a un puesto y una copa de licor a medio terminar entre los dedos, estaba Miriam Gallows. «Señor Montalbán», dijo sin girarse. «Comienzan a ser costumbre los paseos nocturnos», dijo con tono agradable como si fuese un alivio su presencia. «Sabía que era usted quien rondaba a estas horas. Tiene pasos muy educados». Él sonrió con una ceja levantada. «Y usted, señora Gallows, tiene un oído extraordinario». Ella dio un sorbo de licor y luego giró lentamente el rostro. No había sorpresa, pero sí una alerta tras sus ojos grises, como si supiera que la calma iba a romperse. Miriam Gallows era una mujer mayor, pero mantenía los rastros de lo que una vez fue, una mujer muy atractiva, un atractivo que no se deterioraba ni con la dureza de quien ha soportado una jornada de 20 horas al día de trabajo como ama de llaves durante prácticamente toda su vida. «Vengo a preguntarle algo que puede parecer grosero», dijo Montalbán tomando asiento sin invitación, «aunque no tengo intención de serlo». «Los detectives nunca tienen esa intención, señor Montalbán, pero luego hacen preguntas como puñales». «¿Conoce a muchos detectives, señora Gallows?», preguntó Isidro con media sonrisa. Ella respondió con la misma media sonrisa en silencio y una mirada que desconcertó al detective. En verdad, tuvo que ser atractiva. Y seguía siéndolo. Era de esas mujeres que tienen algo. Montalbán sacó la carta que encontró en el diario y la dejó sobre la mesa sin girarla. Eloís escribió esto. La dirigió a alguien a quien solo llamó M. Dice que usted finge no saber y que sus ojos siempre están abiertos. ¿Qué vieron sus ojos, señora Gallows? ¿Y qué descubrió su hija? La pausa de Montalbán en sus palabras no pasó inadvertida para el ama de llaves. Miriam no tocó la carta. Tampoco fingió sorpresa. Solo la observó como si fuera un objeto del pasado que nunca quiso ver de nuevo. «Lo dicho, puñales», respondió sonriente. Después eliminó todo rastro de sonrisa y continuó. La niña tenía miedo, mucho miedo. Y cuando uno tiene miedo, confunde las sombras con enemigos. ¿Y usted lo era?, preguntó Montalbán. No, dijo con un suspiro que cargaba más décadas de las que su rostro dejaba ver. Pero tampoco era su salvación. El silencio se tensó como una cuerda. Montalbán lo cortó con una pregunta suave, casi como una confidencia. ¿Qué era usted para Lord Reginald? Miriam bajó la mirada, girando lentamente la copa entre sus manos. Una historia que no tiene nombre, ni apellido. Una sombra en el ala del criado, una joven que creyó ser amada y terminó siendo esclava. Simplemente un trozo de carne. Montalbán asintió reflexivo muy lentamente. La carta, el relicario, el acta de nacimiento sin nombre materno, todo empezaba a encajar. ¿Y Eloís lo descubrió? Sí, era curiosa, terca. Encontró los papeles, se enfrentó a mí, me llamó cobarde y tal vez tenía razón. ¿Y el niño? Niños. Los niños nacieron muertos, o eso me decían, pero yo nunca los vi. Me sacaban de la habitación antes de oír su llanto y después despertaba en mi habitación sola y cuando me recuperaba vuelta al trabajo. ¿Ocurrió muchas veces? 2, respondió tajantemente mientras daba un sorbo a la copa de licor. ¿Por qué no se marchó?, preguntó Montalbán queriendo parecer afectado. Por costumbre, por devoción enferma,
por la necesidad de permanecer cerca. Cuando una ya no tiene sitio, no piensa con raciocinio. Eleonor me toleraba, sabía todo, por supuesto, pero era demasiado orgullosa para reconocerlo. Y Lord Reginald era muy persistente cuando quería algo. Montalbán dejó caer la espalda contra el respaldo de la silla. El ambiente tenía ahora una textura del polvo que se levanta al remover la historia. ¿Teme que Eleanor tuviera algo que ver con la muerte de Eloís? No lo sé. Pero no subestime a esa mujer. Ella no pierde nunca. Miriam finalmente tomó la carta y la apretó contra su pecho. Eloís no merecía ese final. Tenía la verdad entre las manos, pero no la fuerza para protegerse de ella. La encantaba escribir. Escribía a todo el mundo. Comenzó con textos divertidos e inocentes, pero cuando comenzó a descubrir las sombras de esta casa, esos textos se volvieron peligrosos. Usted no cree que Eloís se suicidara, ¿verdad? En principio no hubo respuesta, solo una mirada penetrante hasta el alma desde lo más profundo. Isidro pudo sentir la ira contenida, aunque disimulada en esa mirada, y tras unos segundos interminables respondió: ¿Y usted? Aquí solo hay un detective, señor Montalbán, respondió al fin, incapaz de contener la rabia, aunque tras darse cuenta de la vulnerabilidad que había demostrado, bajó la mirada a modo de disculpa, aunque con una elegancia que no sorprendió al detective. Era comprensible el capricho de Lord Reginald, pensó Montalbán, no justificado, por supuesto, pero conociendo a esa mujer, comprensible. Solo sé que he vivido lo suficiente para saber que los suicidios no siempre se cometen en soledad o por un acto libre. En ocasiones llevan invitación. Tal vez Eloís no tuvo la fuerza para protegerse. ¿Pero qué me dice de usted? ¿Tiene fuerza para romper el silencio y que se sepa la verdad? ¿Y para qué serviría?, susurró. El pasado no se repara, señor Montalbán. Solo se sobrevive a él. Se levantó con lentitud. El cabello, ya casi del todo blanco, brillaba bajo la luz de la lámpara. La vela de Montalbán proyectaba sombras alargadas sobre las paredes. En verdad, aquella mujer era fascinante. Hay una caja en mi habitación, añadió ella desde la puerta, debajo de la cama. Tiene el mismo grabado que ese relicario, y le entregó una llave. Esa caja abrirá más de un secreto, señor Montalbán. Y se marchó sin mirar atrás. Montalbán se quedó un momento más, solo, rodeado del rumor de la madera vieja y el leve temblor de la llama. No era solo los asesinatos lo que debía resolver. Era una red tejida de silencios, de vergüenza antigua y amores condenados al olvido. Cuando se levantó no era solo el detective quien cruzaba el pasillo. Era también un hombre que comenzaba a entender que el crimen, a veces, era solo el epílogo de una tragedia. Avanzada la madrugada, Montalbán cruzó la casa en silencio. El corredor que conducía a las habitaciones del servicio estaba envuelto en sombras tibias y crujidos de madera antigua. La vela en su mano parpadeaba como si temiera alumbrar más de lo necesario. En el cuarto de Miriam Gallows todo permanecía en un orden sobrio. La cama tendida con una colcha de lino, una silla junto a la ventana, una Biblia abierta en el tocador. La mujer no estaba. Había salido poco después de su conversación. Dijo que necesitaba aire. Montalbán sospechaba que necesitaba coraje. Se arrodilló junto a la cama. Los muelles protestaron. Palpó debajo con la firmeza que ya iba cruzando la línea de la cortesía. Sus dedos rozaron algo duro, de madera pulida, y tiró suavemente. Una caja de nogal oscuro, del tamaño de un manuscrito encuadernado, emergió envuelta en un velo de polvo. Tenía un grabado discreto en la tapa, una letra R entrelazada con una M. Reginald y Miriam, no cabía duda.
Montalbán la colocó sobre la colcha y abrió el pestillo con la llave que le entregó la señora Gallows. El clic resonó como un suspiro contenido durante años. Dentro había papeles, fotografías sepia con bordes gastados, un mechón de cabello rubio atado con un hilo rojo y una pequeña carta sellada con cera rota. En la tapa, una sola palabra: perdóname. Montalbán desplegó primero los papeles. Eran cartas, algunas con la caligrafía inconfundible de Lord Reginald. Mi adorada M, no hay día que no maldiga la decisión que tomamos. Quizá fue por miedo o por obediencia a un linaje muerto por dentro. No te he olvidado, no podría, aunque lo deseara. Los niños, a veces sueño que caminan por los jardines de Alderwick, que me miran sin saber quién soy, pero con la ternura de tu rostro. Eloís me pidió respuestas. No pude dárselas. ¿Cómo confesarle que su madre camina bajo este techo, como una sombra? Montalbán sintió como algo se contraía dentro de él. Eloís, la hija de Miriam y Reginald. ¿Así lo había descubierto? El secreto no solo era una aventura oculta, era un linaje enterrado. Siguió leyendo las cartas. Eran fragmentos de una confesión, párrafos arrancados del pecho de un hombre que jamás pudo escapar del castillo de su apellido. Uno hablaba de pagos a médicos, otro de partos atendidos en secreto, y uno, más reciente, de unas líneas temblorosas. Si algo me sucede, si esta maldición alcanza a otros, guarda esto, Miriam, no por mí, por ella, por lo que merecía saber. La carta con el perdóname era de Lord Reginald. Había otra carta sin título, pero por cómo comenzaba, Montalbán intuía quién pudo escribirla. Madre, sé que lo eres. Lo supe desde que vi tu mirada la noche que me encontré el relicario. No me odies por buscar la verdad. Quise amarte como una hija ama cuando ha vivido engañada, pero tuve miedo, no de ti, de lo que la verdad pudiera destruir. Me voy a volver a enfrentar a él esta noche, a Lord Reginald. No sé cómo saldrá esto. Si no regreso, te dejo este rastro para que no te sientas tan sola como yo me sentí. Montalbán cerró los ojos y respiró hondo. Sí tuvo la fuerza, pensó. Había visto horrores en su carrera, pero esto era distinto. Esto tenía el peso del dolor humano, no solo del crimen. Miriam había vivido años dentro de estas paredes como una sombra, y su hija había muerto con la verdad en la lengua y el miedo en el pecho. Se levantó con la caja entre las manos. En el pasillo, la vela arrojaba sombras dobles. En el fondo, una silueta se movió discretamente. Era Amelia. ¿Qué hace aquí, señorita Taylor? Habíamos quedado más tarde. Había cierto grado de desconfianza en sus preguntas. Me ha dicho Miriam que le encontraría aquí. ¿Puedo hablar con usted un momento?, dijo ella en voz baja como si supiera que algo había cambiado. Montalbán asintió. No podía, ni quería esconderle nada. He encontrado lo que Eloís descubrió. ¿Y el cómo?, dijo él mostrándole la caja. Amelia pasó los dedos por el grabado de la tapa. Sus ojos se llenaron de una comprensión silenciosa. No preguntó qué había dentro, solo dijo: entonces, todo empieza a encajar. Montalbán asintió con gravedad y a desmoronarse al mismo tiempo. Montalbán la miró. Esa mujer que aparecía entre la niebla como una promesa de refugio, de lucidez, y pensó, por primera vez con certeza, que si algún día dejaba de perseguir crímenes, sería por alguien como ella. Pero aún no. Vamos al estudio. Necesito que lo leas todo conmigo. Ella asintió, y juntos, bajo la única lámpara encendida de Alderwick Hall, empezaron a unir las piezas, como si reconstruyendo esa historia pudieran salvar al menos la dignidad de una vida truncada. La mañana era fría, y el aire olía a leña y musgo húmedo.
Isidro Montalbán caminaba por los senderos del jardín, con las manos cruzadas tras la espalda. Había algo en la tierra removida, en los ramos marchitos, en las huellas de las botas mal disimuladas, que lo inquietaba. Lo encontró junto al cobertizo, afilando con paciencia una hoz oxidada. Henry, el jardinero, era un hombre mayor, de rostro curtido por el sol y las estaciones, y ojos pequeños y astutos, como los de alguien que ha aprendido a guardar secretos de la tierra. «Buenos días, señor Montalbán», dijo sin alzar la vista. «¿Le puedo hacer unas preguntas, Henry?» «Depende», respondió apoyando la hoz en un banco de madera. «¿Son sobre flores o cadáveres?» Montalbán sonrió con la comisura de los labios. «Un poco de ambas cosas, quizá». Se sentó frente a él en una piedra húmeda. «Usted fue quien encontró el cuerpo del señor Dunbridge, pero no me dijo todo, ¿verdad?» Henry suspiró. Se sacó el gorro de lana y lo retorció entre las manos. «Mire, yo no soy de meterme en los asuntos de los señores, pero uno ve cosas, ¿sabe? Y a veces escucha. La tierra también habla, aunque en silencio. Y los jardineros somos invisibles». «¿Qué vio?» Henry dudó un instante. Luego señaló hacia el invernadero. «Unos días antes de la muerte del señor, vi a la señora Gallows entrando allí. Era de noche. Llevaba algo envuelto en un pañuelo. Pensé que iba a dejar flores, pero salió llorando». «¿Y qué cree usted que llevaba?» «No lo sé, pero al día siguiente alguien había cavado junto a los rosales del fondo. Solo un poco, como para enterrar algo pequeño». Montalbán alzó las cejas. «¿Y lo desenterró?» «No me atreví, pero...» Respiró mirando al infinito. «Esta mañana lo hice. Después de ver cómo usted salía del ala de las criadas con cara de haber visto un fantasma, pensé que era hora de hacerlo». El viejo se puso de pie, caminó hasta un saquillo de arpillería junto al cobertizo y volvió con un pequeño envoltorio de tela húmeda. Lo extendió con cuidado sobre el banco. Dentro había un colgante de plata, antiguo, con una piedra amatista engastada y una inscripción apenas visible. «A mi MGD». «Lo escondió Miriam», dijo Henry en voz baja. «No quería que nadie lo supiera, pero esto no puede ser de ella». Montalbán tomó el colgante. Lo reconocía. Lo había visto antes en un retrato antiguo del despacho. Un retrato de un jovencísimo Lord Reginald y una mujer desconocida a su lado. «¿Quién es MGD?», preguntó Montalbán, aunque ya empezaba a sospechar la respuesta. Henry se encogió de hombros. «Nunca lo supe». «No lo sé, pero una vez, hace muchos años, vi al señor Reginald discutiendo con Lady Leonor por este mismo colgante. Ella se lo tiró a la cara. Le gritó que los fantasmas del pasado no podían llevar joyas». Montalbán guardó silencio con el colgante frío en su mano. La niebla empezó a bajar como un telón invisible. «Gracias, Henry. Ha hecho bien en contármelo. ¿Qué le parece si se encarga usted del colgante hasta que considere el momento de sacarlo a la luz?» «Señor», respondió Henry sin comprender nada. «Tranquilo, Henry. Todo a su tiempo», respondió con mirada cómplice. «¿Y ahora qué hará usted?», insistió el jardinero. «Desenterrar más de lo que todos han querido mantener bajo tierra». Se volvió hacia el invernadero, donde aún flotaba el perfume agrio de las orquídeas. Lord Reginald había muerto allí, y algo más, quizá más antiguo, pedía ser escuchado. Y en el fondo de todo, una mujer, o dos, observaban desde sus ventanas. Una con miedo, otra con elegancia, y él, en medio, moviéndose entre sus verdades como si bailara sobre cristales. El salón principal de Alderwick Hall estaba impregnado de una calma que rozaba la tensión contenida. Lady Leonor,
con su porte impecable y su mirada afilada como una daga velada, esperaba a Montalbán con la paciencia gélida de quien lleva mucho tiempo calculando sus movimientos. Isidro cruzó el umbral con la serenidad que le era propia, pero por dentro sentía la corriente eléctrica de un duelo inminente. Lady Leonor no era una mujer que se intimidara fácilmente, y sabía que ella guardaba piezas esenciales para armar el rompecabezas. «Detective Montalbán», su voz fue como un susurro cortante. «Espero que sus preguntas no sean meras curiosidades, porque la paciencia tiene un límite». «Lady Leonor», respondió él con una ligera inclinación de cabeza. «No busco agotarla, sino comprender. Solo le preguntaré, ¿tiene algo que contarme?». Ella lo observó con una mezcla de desprecio y tristeza. «Una historia que preferiría olvidar. Reginald y yo compartimos más que este matrimonio. Compartimos secretos, ¿sabe? Algunos, demasiados oscuros para ser pronunciados en voz alta». «¿Una mujer llamada M?», preguntó Montalbán. Ella tensó la mandíbula. «Esas iniciales no solo significan una persona, sino un pasado que nos acecha. Pero no soy yo quien debe cargar con ese peso, y mucho menos sola». Un silencio pesado llenó la habitación. Entonces la voz de Lady Leonor cambió tornándose más suave, casi vulnerable. «¿Y usted, detective? ¿Qué oculta tras esa mirada tan penetrante? No todo se resuelve con lógica fría. Algunos enigmas viven en las sombras de nuestro propio ser». Montalbán empezó a intuir que no sacaría nada de aquella mujer fría y dura, como una roca. Todo eran evasivas y preguntas para desviar la conversación. Lady Leonor era una mujer madura, curtida en las conversaciones difíciles. En todo esto pensaba cuando un mozo del servicio llamó a la puerta de la sala y le entregó un mensaje urgente llamándolo de vuelta a la realidad. Era un mensaje de Amelia, apenas una línea. «Encuentro importante. Jardín. Al caer la noche». Montalbán se despidió con un gesto cortés, dejando a Lady Leonor con su silencio y sus fantasmas. La noche había caído cuando Montalbán llegó al jardín de Amelia. Una luna alta y clara bañaba la escena con una luz plateada que parecía transformar las sombras en susurros. Amelia lo esperaba junto a un rosal, con el mismo chal gris perla de la primera vez que la vio. «Isidro», dijo ella sin artificios, acercándose un paso. «Hay algo más que necesitas saber sobre M». Él la miró atento. «No todo es lo que parece, ¿verdad, Amelia?». Ella sonrió con melancolía, dejando que su voz bajara a un susurro. «Hay secretos que te hacen más vulnerable y más fuerte al mismo tiempo». Un roce sutil en la mano cuando ella le entregó una carta. «Esto lo revela todo, o casi todo», murmuró entregándole la carta. «Pero al leerlo, debes saber que lo que buscas también puede desarmarse». La tensión entre ellos era palpable. No solo compartían un misterio, sino una conexión profunda, tejida con palabras no dichas y miradas furtivas. «¿Temes lo que descubriré?», preguntó Montalbán con una leve sonrisa que no alcanzó a borrar la serenidad en sus ojos. «A la verdad nunca hay que temerla, pero a veces puede sorprendernos», respondió cómplice. Se quedaron ahí, en la penumbra del jardín donde la noche era un lienzo de esperanza y peligro, de certezas prestadas y dudas perpetuas. El reloj daba la medianoche, pero para ellos, el tiempo parecía suspendido en un suspiro. El jardín parecía un cuadro detenido en el tiempo, el aroma de rosas mezclándose con la humedad fresca de la noche. Montalbán y Amelia
Se apartaron apenas un poco, la carta reposando entre ellos como un puente invisible. «Esto», dijo Amelia con voz firme pero suave, «fue escrita por Lord Reginald poco antes de su muerte. Está dirigida a M. Es la pieza que faltaba». Montalbán desdobló el papel con cuidado. Las palabras ardían con una claridad casi cruel. «Mi querida E, si alguna vez estas palabras llegan a ti, significa que he caído en la trampa que tantos temían. Hay cosas en Alderwick que no deben ser desenterradas. He traicionado la confianza de muchos, incluso la tuya, y por ello merezco el silencio. El silencio inmortal. Tú, mi única aliada en esta empresa, debes proteger lo que queda de esta familia, incluso si eso significa ocultar la verdad a ojos indiscretos. Yo ya no soporto el peso de mis pecados. Ignoro qué me ha hecho comprenderlo. Tal vez el peso de los años. Sufro alucinaciones. Aparecen los pecados, los niños. Y Eloís aparece por las noches, como pidiendo justicia. No me tembló la mano haciendo su nudo final, pero ahora me cae todo el peso de golpe. No lo soporto más. No te fíes de nadie más que de ti, ni siquiera de los que aparenten buscar justicia». Montalbán levantó la vista hacia Amelia. Sus ojos brillaban con una mezcla de comprensión y alerta. «¿Lady Leonor?», susurró Isidro pensativo. Amelia sonrió, mordiendo suavemente el labio. «Una mujer que ha vivido guardando secretos que podrían destruirla, y que sabe más de lo que quiere admitir». «¿Entonces fue ella?», preguntó Montalbán, consciente de la gravedad de sus palabras. «Quizá no directamente, pero sí participó en los hilos que llevaron a la muerte de Reginald. Lo que él llamaba su silencio inmortal fue una manipulación cobarde y mortal». Un crujido lo sobresaltó. El jardinero Henry emergió entre los arbustos con las manos aún sucias de tierra. «Disculpen la interrupción», dijo con voz grave. «He escuchado suficiente. Hay algo con lo que no puedo cargar más, señor Montalbán». «Está bien, Henry», respondió Montalbán. «Hable, Henry», terminó Amelia. «Encontré esto en el cobertizo esta mañana», dijo mirando a la señorita Taylor y al detective con complicidad, sacando el pequeño objeto envuelto en un trapo. Era el medallón con la letra M grabada en su interior. Amelia lo tomó palideciendo. Este medallón pertenecía a Miriam, y Lady Eleanor quiso proteger a la familia a su manera. «Exacto», continuó Isidro, «y yo había visto ese medallón antes, en un retrato en el despacho de Lord Reginald, en el que aparecen dos casi irreconocibles Lord Reginald y Miriam Gallup juntos. Todo es un sacrificio silencioso para mantener intacto el legado de Dunbridge». Lady Eleanor apareció en la puerta del jardín. Su rostro era una máscara de dignidad rota por el remordimiento. «Llevo unos días esperando este momento», dijo con voz firme. «Yo fui quien urdió el final de todo. El fin no era matar a mi esposo, sino proteger a mi familia. Los medios y el procedimiento no los decidí yo». Montalbán la miró sin perder la calma. «Entonces, ¿cómo murió Lord Reginald?». Un silencio tenso. Lady Eleanor bajó la mirada. «Él me lo pidió. Yo no deseaba su muerte, solo evitar que destruyera todo lo que éramos. Sus fantasmas estaban arruinando a toda la familia. Su pasado estaba destruyéndole. Yo quería una solución, que las cosas cambiaran. Me lo pidió. No veía otra solución. Lo probó todo. Comenzó a beber y empeoró. Se deshizo de todos los recuerdos materiales, pero los grabados en su cabeza no pudo. Él me lo pidió. Me pidió dos cosas: morir y, como dijo él, el silencio mortal. Que fuese durmiendo, sin dolor y sin saber cuándo». Lady Eleanor levantó la cabeza con los ojos llenos de lágrimas.
Amelia avanzó un paso. La verdad es compleja, Lady Eleanor. No es blanco o negro, pero el silencio también es un verdugo. Y han sido muchos años. Montalbán dio un paso adelante, mirando a ambas mujeres. Lord Reginald asesinó a Eloise a sangre fría en un acto cruel e inútil de superar sus pecados y remordimientos. Pecados acumulados durante toda una vida de adulterio y asesinatos de... Hizo una pausa para coger aire. Bebés, recién nacidos, frutos de su egoísmo y su crueldad. Demostró una impiedad infinita al mantener a su amor juvenil como ama de llaves para disponer de ella cuando quisiese, y mantuvo a su hija, fruto de este juego macabro, como institutriz. Pero el pesar de los años le hizo quebrar, y cambió el testamento incluyendo a su hija no reconocida. Pero una vez más, la cobardía y la crueldad entraron en escena. Lord Reginald se arrepintió y decidió asesinar a Eloise cuando se enfrentó a él. Y esto le hizo enloquecer hasta el punto de, como último acto final de su vida, se le ocurrió el más cobarde de todos: pedir ayuda para morir. Montalbán hizo una pausa repasando con la mirada a todos allí presentes, no esperando su aprobación, sino a la espera de quién sería el primero en decir algo con alguna justificación ante tanto silencio durante tantos años. Pero nadie dio ese paso. El caso está cerrado, sentenció manteniendo la mirada. La luna brillaba en lo alto, testigo silente de la verdad que había tardado demasiado en salir a la luz. Amelia y Montalbán intercambiaron una mirada comprensiva y llena de frustración. Cerrar un caso es sinónimo de solución, y en esta ocasión se cerraba el caso, pero la solución era otra cosa. Isidro deslizó suavemente su mano sobre la de Amelia, un gesto íntimo y contenido. He estado tan cerca y tan ignorante durante tantos años, aunque algo dentro de mí sabía que algo pasaba. Por eso cuando le vi, señor Montalbán, por primera vez, tuve esa sensación de esperanza, susurró Amelia, de forma casi inaudible, apesadumbrada. Quizás en otro tiempo, susurró él a tono de despedida y con mirada comprensiva. Ella respondió con un leve apretón, con esperanza suspendida entre ambos. Quizás. Montalbán y Amelia permanecieron en el jardín envueltos en la bruma y la melancolía de un adiós que sabía a promesas no cumplidas. El alba apenas se asomaba pintando el cielo con tonos lavanda y dorados que parecían bailar al ritmo lento del viento. Montalbán estaba de pie en el umbral del jardín de Amelia, envuelto en su abrigo oscuro. Ella apareció a su lado, con el cabello ligeramente envuelto por la brisa, los ojos buscando algo más allá del horizonte. Ella apareció a su lado con el cabello ligeramente revuelto por la brisa y los ojos buscando algo más allá del horizonte. Esto no es un adiós, dijo él con voz baja, cargada de una suavidad inesperada. Solo un hasta luego, porque sé que hay cosas que aún quedan por decir y otros caminos que quizás aún recorreremos. Amelia sonrió, pero sus ojos brillaron con una tristeza elegante. Hay secretos que no pueden romperse, Isidro, y silencios que a veces valen más que 1000 palabras. Su mano rozó la suya con delicadeza, un instante fugaz que pareció detener el tiempo. Fue un gesto tan íntimo como un suspiro. Nunca pensé que una investigación pudiera dejarme esto, confesó él, sin perder la mirada. Una promesa invisible, un enigma más profundo que cualquier caso. Ella bajó la vista y en su voz se coló una melodía dulce y melancólica. La vida siempre es así, ¿no? Nos entrega verdades y nos reserva misterios. Y en medio de todo,
el deseo de algo que quizás nunca llegue. Montalbán inhaló hondo, sintiendo el peso y la ligereza a la vez. Supo que en esa despedida contenida había un pacto tácito. No rendirse ante la incertidumbre, ni claudicar ante la esperanza. Entonces, hasta que nos volvamos a encontrar, susurró. Amelia asintió y con un último vistazo se giró y se perdió entre las sombras del amanecer, dejando tras de sí un rastro de jazmín y silencios. Isidro Montalbán cerró la puerta de la verja oxidada lentamente. El mundo seguía girando, con sus secretos, sus heridas y sus promesas no cumplidas. Y en su pecho, aquella esperanza persistía, sutil, delicada, eterna, como la niebla que nunca termina de desvanecerse del todo.